Bien, vamos a continuar con la meditación del libro de doctrina. Habíamos estado viendo ya varias lecciones y estamos considerando la lección número 3 acerca del Espíritu Santo y prácticamente habíamos llegado al final ya y vamos a retomar. En el nombre del Señor Jesucristo habíamos estado viendo sus funciones, los oficios, los atributos, la relación entre el Hijo de Dios y el Espíritu Santo, los emblemas del Espíritu Santo, y estamos considerando por último las pruebas de la Trinidad de Dios. Y habíamos visto los oficios que corresponden a cada uno. Eso es muy interesante, sobre todo por lo que vamos a considerar acerca de una gran equivocación dentro de la cristiandad en cuanto a creer que Jesús abarca las tres personas. Y bueno, como dije, vamos a retomar donde habíamos quedado. Vemos que son personalidades definidas y distintas, con un solo corazón, naturaleza, espíritu y propósito. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan 14 y el verso 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí vemos las tres personas de la deidad, con cada uno una función, un trabajo distinto. Capítulo 16 de Juan y el versículo 8, hablando de la obra del Espíritu Santo. Quien está hablando acá es el Señor Jesús. Y dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 13 de esta misma porción: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Como vimos, hay varias porciones de la Escritura donde vemos la diferencia dentro de la Trinidad, cada uno con una función distinta. Hechos capítulo 7, libro de los Hechos, capítulo 7 y el verso 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. La tarea del Espíritu Santo, ministrando y aún hablando. Voy a dar referencias para los que toman notas. Capítulo 10, verso 19. Capítulo 13, versículos 2 al 4. Capítulo 15, verso 28. Capítulo 16 y el verso 6. En estas porciones vamos a ir viendo, al leer, va a encontrar cómo el Espíritu Santo ministró, guió, como escuchábamos hoy en la palabra. Él es quien convence de pecado, también es el que guía. Y vamos a ver simplemente una de estas porciones que les di. Capítulo 10, verso 19 dice: mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Como habíamos visto, el Espíritu Santo habla.
nos habla a través de la palabra y también cuando tenemos comunión escuchamos su voz. Eso también forma parte del crecimiento y del desarrollo de nuestra vida espiritual. Ser guiados por el Espíritu Santo. Para eso tenemos que tener un oído inclinado. Y eso solamente a través de la comunión. Habíamos visto justamente hace poco cómo se lleva adelante la comunión. Primeramente, todo comienza con una relación y luego se construye. Así como pasa en lo natural, conocemos una persona, luego nos hacemos amigos, nos vamos conociendo y después se puede formar una familia o una sociedad. Bueno, así también la comunión. Llegamos al Evangelio y luego empezamos a experimentar y en la medida que el Espíritu Santo nos revela, cada día queremos tener más comunión con nuestro Dios. Vamos a ver un poco más. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 24. 1 Corintios 15, verso 24. Aquí vemos la eterna sujeción del Hijo a su Padre después del milenio. Y dice luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego, que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Así que vemos también cómo va a ser en la eternidad el Señor Jesús sujeto a su Padre. Yo a veces he meditado en esta porción, ¿qué va a ser ese día? Todos nosotros vamos a estar ahí también. Eso realmente a veces vemos en lo natural algo asombroso, cuánto más va a ser ese día glorioso. Así que vamos a ver un poco más. Apocalipsis capítulo 1, vamos a ver, esto es un suplemento de la lección número 4 y va a haber preguntas en el cuestionario acerca de esto. Por esto vamos a ver, si bien es algo breve, pero muy importante. Como dije, a veces pensamos que es algo que ocurre en otro lugar y andando el tiempo empezamos a ver que dentro del mensaje de gracia está esta creencia, que el Señor Jesús es el Padre y que el Señor Jesús es el Espíritu Santo también. Así que vamos a ver algo para clarificar a través de la palabra, Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 8. Este es uno de los pasajes más utilizados y mal interpretados para reforzar el error. Dice esta porción: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Bueno, ella utiliza por lo general esta porción. Como dije, a veces nos asombra encontrar hermanos de año que tienen esta creencia. Bueno, pero vamos a ver qué enseña la palabra de Dios. Isaías 44, verso 6, hay varios pasajes. Recién estuvimos meditando y en la lección anterior las funciones de cada uno de los integrantes de la Trinidad y dijimos son 3 personas bien definidas, cada uno con una función. Isaías capítulo 44 y el versículo 6.
Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Aquí vemos en esta porción, dice, fuera de mí no hay Dios. Dos personalidades hablando aquí con una función bien definida para cada una. Bueno, vamos a ver algo más, otra porción de donde viene esta equivocación cuando se malinterpreta. Isaías capítulo 9 y el versículo 6. Isaías 9 y el verso 6 dice: porque un niño nos he nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, porque sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ya habíamos visto, cuando consideramos aquí mismo en doctrina la lección número 2 acerca del Hijo de Dios. Esta porción refiere al reino de 1000 años, donde el Señor va a ocupar el lugar que ocupa su Padre como Rey. Por eso esta porción muchas veces mal interpretada. Bueno, nosotros sabemos que refiere a esto, a ese periodo de tiempo, nada más. Bueno, ¿qué otra cosa vamos a encontrar? Primera Timoteo capítulo 2. Primera Timoteo y el capítulo 2 y el versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así que aquí vemos la función del Señor Jesús, mediando entre Dios y los hombres. Si Él fuera Dios el Padre, entonces, ¿cómo se puede explicar esto? Que Él está de mediador, siendo Él mismo el que está en las dos puntas. No. Así que Juan capítulo 14 refuerza también la idea. Evangelio de Juan capítulo 14 y el versículo 13. Juan 14 verso 13 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Así que otra vez vemos la diferencia. Como dije, hay varios pasajes. Este pasaje que habíamos leído al finalizar la lección número 4, 1 Corintios 15, verso 24, ese es un pasaje bien claro acerca de esta diferencia. Juan capítulo 8 y el verso 58. Él hablando del Señor Jesús, nunca se llamó Padre o Espíritu Santo. Dice aquí, Jesús les dijo, verso 58 de Juan 8, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esto está de acuerdo con lo que encontramos en los primeros 2 versículos de este Evangelio. Juan capítulo 1, y dice en el versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hablando del principio, vemos al Señor Jesús con Dios el Padre, Él como la palabra de Dios, el Verbo.
Habíamos visto ya la expresión yo soy. Cuando comenzamos a ver doctrina, dijimos que referencia a la palabra Elohim, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, Isaías capítulo 48. Isaías capítulo 48 y el verso 16. Acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Otra vez vemos tres personas. Como dije, a veces en nuestra mente no entra la idea de poder errar tanto en la interpretación de la palabra. La palabra de Dios es tan clara, hay tantos pasajes que podríamos considerar. Sin embargo, eso está dentro de la enseñanza errónea de este tiempo. Bueno, así que esta teoría de los que creen en Jesús solamente, inclusive hay grupos que se llaman así. Bueno, destruye la paternidad de Dios, la eterna calidad de Hijo de Jesús y el trabajo del Espíritu Santo. Y bueno, y por lo tanto el error solamente va a traer el retraso y malformación de nuestra vida espiritual. Así que vamos a avanzar. Vamos a entrar en la lección número 5. La creación del hombre. Justamente estamos viendo en el libro de Génesis cuál fue el propósito de Dios, qué había ocurrido, y dijimos, la humanidad busca a través de la filosofía, a través de las distintas formas de pensamiento, ¿para qué está el hombre acá? Dice. ¿Cuál es la función del hombre? ¿Será que está de casualidad? No sé, una explosión le produjo. Inclusive dentro del pueblo de Dios, muchos creen que estamos aquí con una función en este tiempo de pertenecer a una iglesia, pero no se interpreta realmente el propósito de Dios desde el principio. ¿Por qué Dios creó? ¿Por qué Dios preparó todas las cosas? Bueno, justamente estamos viendo ese desarrollo en el libro de Génesis. Pero aquí vamos a ir primeramente al libro de Génesis capítulo 1, que ya estamos leyendo. Génesis capítulo 1 y el verso 26. El propósito de Dios. ¿Para qué fue creado el hombre? Dice el verso 26, encontramos el concilio de Dios. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Así que el primer propósito de Dios es que el hombre reine. Había un caos y Dios, como dijimos en el estudio de Génesis, Él ya sabía de antemano, Él tenía un plan desde la eternidad acerca de la humanidad. Él ya sabía lo que iba a pasar con Adán, con Eva. Él tenía un propósito, todo ese propósito miraba al Señor Jesucristo. Pero Él preparó así. Y aquí estamos viendo precisamente el propósito de Dios. Y vamos a ver, hubo varios hechos creativos de Dios. Estuvimos viendo cómo Dios creó la vida vegetal y la vida animal. Y dice el verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Así que Dios desarrolló
las distintas formas de vida y el hombre es la corona de la creación, hablando en lo natural. Salmo número 8, Salmo 8 y el versículo 4. Salmo 8 y el verso 4, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Así que Dios creó con un propósito de que el hombre tome la autoridad en medio del caos en que había quedado luego de la caída de Satanás. Bueno, luego esta imagen vamos a encontrar repetida por causa del pecado, otra vez el caos. Y ahí vamos a encontrar en tipo y sombra la figura del Señor Jesucristo. Él realmente es quien va a ordenar y va a darnos autoridad de aquí a la eternidad. ¿Cuál es el terreno o el ámbito? Bueno, vamos a ver nuevamente en Génesis. Libro de Génesis, capítulo 2 y el versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así que Dios tomó del polvo de la tierra. El hombre es terrenal. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 45. 1 Corintios 15, verso 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Así que aquí vemos más acerca de este hombre, como vimos y dijimos, creado para estar en un ámbito terrenal. Bueno, ¿cómo él fue creado? A imagen de Dios, inteligente o sabio, tiene autoridad y poder, bueno, moral, recto, para vivir en sociedad, inocente pero mortal. Génesis capítulo 2 y el verso 17. Dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Eclesiastés capítulo 7, libro de Eclesiastés capítulo 7 y el verso 29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Así fue el principio, así fue creado el hombre,
recto, a la imagen de Dios, con inteligencia, con sabiduría. Habíamos visto ya en el libro de Génesis el nombre del primer Adán. Su nombre significa en hebreo rojo. Rojo. Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. O sea, el hombre natural no entiende. Y mucho hijo de Dios tampoco entiende. ¿Para qué estamos acá? Bueno, pero gracias al Señor que el Espíritu Santo nos va revelando. Eso es una gran bendición, poder interpretar para qué estamos acá. No es solamente para cantar, para hacer las cosas que hacemos, que está bien, pero necesitamos interpretar. ¿Para qué? Aquí dice, sin que alcance el hombre a entender. El hombre natural no va a entender. Y mucho hijo de Dios tampoco va a entender. Por eso tanto dependemos de que Dios revele su palabra. Revele su palabra. Así que este hombre tiene un dominio terrenal, como vimos, y dice Génesis capítulo 2 y el versículo 8. Vemos su ocupación, labrar el huerto en Edén. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Bueno, y dice el verso 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Ese era su trabajo inicialmente. Así que vemos su ocupación, labrar el huerto del Edén. Su alimentación, Génesis capítulo 1 y el verso 29. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Aquí vemos la primer provisión de alimento. Capítulo 2 y el versículo 9. Dios siguió proveyendo. Dice, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida por medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Usted sabía que los científicos tienen un conflicto cuando estudia el cuerpo humano. Dice, el cuerpo humano está diseñado para ser vegetariano por la longitud de los intestinos. Y eso es lo único que hace confirmar lo que dice la Biblia. Dios creó así al cuerpo, al ser humano, y le proveyó, ese era su alimento, antes de todas las cosas que después vamos a ver que ocurrieron. Su alimento, el fruto de la tierra, esa tierra, como vimos, nos habla de Cristo. Y también aquí vemos un cuadro en lo espiritual, también. Bueno, su lugar de habitación, Dios preparó, Génesis capítulo 2, verso 8, el huerto del Edén. Dios lo puso ahí, recién leímos. Y también cuando estudiamos Génesis dijimos, Dios preparó un ambiente para el desarrollo de la vida espiritual. Ese ambiente es la iglesia. A veces queremos crecer y no queremos congregar, no queremos relacionarnos con hermanos. Hay algo que no funciona. ¿Qué vamos a hacer en la eternidad? ¿Qué cree que va a decirle al Señor? Bueno, me voy a ir por ahí. Hay un lugar que Dios estableció. Su sabiduría y su habilidad. Génesis capítulo 2, verso 19. Él sabe discernir y pone los nombres
de los animales. Dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. La capacidad de Adán antes de la caída le permitía ver bajo el agua y detrás de ciertos objetos. Así era Adán antes de pecar. Y hoy la ciencia ha descubierto, hay un animal que hace eso, un tipo de serpiente, ve atrás de las cosas. Bueno, así era Adán. Bueno, hoy nosotros si no usamos lentes no podemos ni leer. Pero Adán, sin pecado, él tenía esta posibilidad. Versículo 20: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Capítulo 2 y el verso 25. Él fue creado en inocencia. Dice: y estaban ambos desnudos, y Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Cuál era la duración de esta vida? Dijimos, él nació, pero no tenía vida eterna, sino que tenía una vida condicional. Dice el capítulo que ya habíamos leído, capítulo 2, verso 17. Esta vida está condicionada a cumplir un mandamiento. Dice: más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Así que su duración está condicionada. No sabemos, no hay registro, qué tiempo desde la creación hasta ese fatídico día pasó. No sabemos. Y a propósito, recién yo escuchaba la enseñanza que compartía nuestro hermano, la importancia de prestar atención a lo que dice la palabra de Dios. Un gran error dentro del pueblo de Dios es creer que mi experiencia de algo que me salió bien está sobre la palabra de Dios. ¿Sabe cuántos fracasos hay? ¿Se puso alguna vez a pensar cuántos son los minutos en el reloj de Dios con referencia a nuestra vida? ¿Hizo esa cuenta alguna vez? Si dice la Escritura que para el Señor un día son 1000 años. Así que una hora en ese reloj son 41 años humanos. Porque muchos dicen: no, yo hice así, no pasó nada. Pasó una hora recién. Esperá que Dios es justo, Dios no va a cambiar. Y siempre la palabra de Dios tiene que ir por delante, nunca nuestra experiencia, nunca. Ese es un gran error y una trampa del enemigo. Siempre la palabra de Dios es caminar sobre el lugar seguro. Así que cuando escuche a alguien que le diga: yo hice fuera de la palabra de Dios, me fue bien, huya de ahí, porque el reloj todavía sigue contando los minutos. Eso me hace recordar de cuando aparece alguien que desafía a Dios, dice: a tal hora espero que Dios se manifieste, y si no, no existe. Dios es eterno, Él tiene otro tipo de reloj. Bueno, así a veces los creyentes cometen ese error también, poner la experiencia sobre la palabra de Dios. Bueno, que el Señor nos libre. Bueno, volvemos a nuestra porción. La capacidad de propagarse. Génesis capítulo 1 y el verso 28. Este hombre vino equipado así. Y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Mire cuánta tarea tenía Adán: ejercer autoridad. Y así también nosotros, cuando conocemos al Señor Jesús, nuestra vida comienza a ser ordenada y comienza un largo ejercicio
aprender a manejar nuestra vida, primeramente a desarrollar nuestra vida espiritual, y esa vida espiritual va a tomar dominio. Yo a veces así digo a mis colaboradores, tenemos que aprender a manejar cosas naturales y luego aplicar sobre cosas espirituales. Porque a veces pasa la vida y no podemos controlar nada, ni siquiera nuestro carácter, nuestro viejo hombre nos lleva para acá, para allá. Bueno, si la vida de Cristo crece, vamos a tomar autoridad. Ojalá que eso sea una experiencia en cada uno de nosotros. Vamos a volver, ya para ir finalizando con esta quinta lección, quedan algunos puntos más para considerar acerca de la creación de este hombre. Él tiene conciencia de Dios y se comunica con Él. Y tiene en cierta forma una relación y una comunión, por supuesto una comunión acotada, porque la verdadera comunión es en Cristo, esa es la verdadera comunión. Pero Génesis nos muestra a Adán, Génesis capítulo 1, y aquí vamos a ver en distintos pasajes cómo él se comunicaba, porque Dios les hablaba. Note aquí en el verso 19, y dijo Dios, está hablando con Adán, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. Capítulo 2, verso 16, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, o sea, Adán tiene conciencia y se comunica Dios con él. Vemos que maneja un lenguaje y él es un ser social. Génesis capítulo 2 y el verso 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Así fue en el principio y aún hoy. La soledad no es buena consejera en lo natural y muchísimo menos en lo espiritual. Satanás todo el tiempo trabaja engañando para apartarnos de la comunión entre los santos. Pero Dios sigue sosteniendo su palabra. No es bueno que estés solo. No es bueno. A veces entramos en una crisis. Decimos, no me voy a juntar más con los hermanos. Yo un día escuché a alguien que dijo, no voy a ir más a la iglesia porque está lleno de hipócritas. Yo le dije, ¿y dónde te vas a ir? Al mundo. Y en el mundo que más hipócrita todavía. Así que mejor nos quedamos aquí, pensando cómo habrá sido la higiene del arca de Noé. ¿Pensó alguna vez? ¿Cómo habrá sido una tarde ahí, con los elefantes, todo ahí? ¿Qué olorcito habría ahí? Pero fuera de ese lugar, ese era el mejor lugar. No vaya a dejar que el enemigo le diga que se tire al agua, porque mucho escucha así al enemigo. No, me voy de la iglesia, me voy de la familia de fe. A ningún lado vamos a ir. Si no, pregúntele a David, Salmo 139, ¿dónde huiré? Imposible. Así que fue creado así, para ser un ser social. Génesis capítulo 2, verso 22, justamente eso vamos a ver mañana. Su esposa fue creada como una mujer ya hecha. Dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Así que este ser social que necesitaba compañerismo, Dios le proveyó. Y así también Dios está proveyendo para su Hijo Jesucristo una esposa. Pero también a nosotros nos proveyó. Yo justamente el otro día hacía mención, cuando viajamos pensamos, kilómetro y kilómetro y kilómetro, ¿cuántos conocerán el mensaje de gracia? Y el Señor nos junta así. Es un milagro. Yo creo que es un milagro. ¿Cómo
podemos juntarnos si el Espíritu Santo no nos convoca y nos revela y nos muestra. Dios preparó y sigue preparando aún hoy. Su casamiento y todos los sucesos de Génesis 1 y 2 son típicos. Adán, como leímos, es figura de Cristo, Eva es figura de la esposa del Cordero. Para los que toman nota, Génesis capítulo 2, verso 21 al 25. Así que, reitero, su casamiento y todos los sucesos de Génesis 1 y 2 son típicos. Adán es tipo y figura de Cristo y Eva es figura de la esposa del Cordero. Génesis 2, versos 21 al 25. Y vamos a leer en Efesios capítulo 5 y el verso 27. Efesios 5, 27 dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Un verdadero misterio. Habíamos visto cómo se interpreta esta palabra misterio. Dijimos aquello que solamente se puede entender a través de la fe. Eso es la revelación de un misterio. No tiene explicación natural. Hay varios misterios que seguramente vamos a ir viendo que están en la Escritura. Este es un verdadero misterio. Por eso que tantos fracasan en su matrimonio. Porque no es algo de fe, sino de vista. Entonces va a fracasar, seguramente. Pero si es de fe, se va a ir sosteniendo en el tiempo. Porque Dios está haciendo una obra y nosotros en este tiempo testificamos con nuestra vida. ¿Cómo yo le voy a hablar de la fidelidad de Dios, del ejemplo, y yo tengo varias mujeres por ahí? Una cosa insólita. Bueno, si la palabra de Dios es revelada, nosotros también vamos a ser partícipes en este tiempo. Así que hasta aquí nomás, que se les bendiga ricamente, un breve recreo y luego continuamos.